¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Fíjense que es un tema al cual hay que poner muchísima atención porque lo que necesitamos es información para ser asertivos, para poder tratar a personas que tengan autismo, conocer su mundo, conocer un poco más acerca de lo que viven y nos corresponde tener muchísima información. Esto lo vamos a abordar de manera amplia más adelante. Mientras vamos a ver esta información, bienvenidos, estamos comenzando. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta la capacidad de las personas para comunicarse, socializar y comportarse de maneras consideradas normales en la sociedad. Se presenta en diferentes grados de severidad, por lo que cada persona con autismo es única y puede mostrar un conjunto diverso de características. El autismo suele detectarse en la infancia temprana, a menudo antes de los 3 años, aunque algunos síntomas pueden ser visibles incluso antes de los 18 meses. Algunos signos incluyen dificultades en la interacción social. Las personas con autismo pueden tener dificultades para interpretar señales sociales, mantener contacto visual o participar en juegos cooperativos. Patrones de comportamiento repetitivos. Pueden realizar movimientos repetitivos como agitar las manos o desarrollar rutinas estrictas que les resultan difíciles de cambiar. Problemas en la comunicación. El retraso o la ausencia del habla es un signo frecuente, aunque algunas personas desarrollan habilidades verbales más tarde en la infancia. Intereses restringidos. Pueden mostrar un interés intenso o profundo en temas específicos o actividades. Aún no se conoce la causa del autismo, pero se reconoce que está relacionado con una combinación de factores genéticos y ambientales. Factores genéticos. Existen varios genes relacionados con el desarrollo del autismo, lo que sugiere una fuerte base genética. Factores ambientales. Algunos estudios sugieren que las infecciones virales durante el embarazo, la exposición a sustancias tóxicas y complicaciones en el parto pueden incrementar el riesgo de desarrollar autismo. Edad de los padres. La edad avanzada de los padres, especialmente la del padre, puede estar asociada con un mayor riesgo. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les voy a presentar a la persona que nos va a acompañar esta siguiente hora aquí en Salud para Todos. Le damos la bienvenida a Gaby Carreño Herrera. Ella es psicóloga y nadie mejor que ella para hablarnos de este gran tema, el autismo. ¿Cómo estás, mi Gaby? Bienvenida. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañes. Siempre es un deleite platicar contigo porque nos hablas de una manera muy objetiva, muy directa, muy certera, ¿no? Tienes conocimiento de causa porque, bueno, Lalo, tu hijo, tiene autismo y entonces has convivido con esto desde hace, pues, 25 años, ¿no? 25 años de Lalo. Y entonces, pues, has sido autodidacta, pero después te has especializado, te has preparado y creo que eso también es muy importante. Sí, así es. Hace 25 años, ¿no? Puebla todavía estaba mucho más en pañales acerca de este trastorno. Y entonces, aun cuando mi formación de psicóloga me permitía ya tener un poco de noción de qué se trata este trastorno, definitivamente había muy poco. Así que sí, tuve que especializarme y ir de la mano con él. En este acompañamiento, ¿no? ¿Qué tanto... Bueno, más adelante hablaremos de los niveles, etcétera, pero ¿qué tanto es un comienzo? ¿Cómo percibimos, cómo nos damos cuenta cuando hay otra condición, a veces físicamente, nos podemos dar cuenta de que hay alguna anomalía y con los avances, bueno, desde la gestación? Pero en este sentido, ¿a partir de cuándo aproximadamente nos podemos dar cuenta? Fíjate que este es uno de los trastornos más devastadores que hay en muchos sentidos, Gaby, en el área social, en el área cognitiva, en el área de interacción, porque este trastorno forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, de los cuales algunos no te puedes percatar justamente a simple vista de que una persona tiene trastorno del espectro autista, porque no hay ninguna característica física que nos esté indicando que ahí puede haber algo. Incluso yo siempre digo, son muy bellos todos ellos y no te puedes percatar. Sin embargo, hoy sabemos que este trastorno del neurodesarrollo se da durante los primeros 3 meses del embarazo. Entonces, una persona de entrada nace con autismo. ¿En qué momento los papás nos empezamos a percatar
de que algo está pasando a partir de los 12 meses. ¿Sabes por qué 12 meses? Es como esta etapa donde los niños empiezan a hacer gracias, donde empiezan a imitar, donde empiezan, ya sabes, este niño que tira muchas veces un objeto para que se lo levantes, ¿no? Un niño con el que ya puedes interactuar, jugar, ya hay balbuceo, ya hubo gateo, ya hay marcha, ¿no? Ya hay esta interacción social. A partir de los 12 meses empiezan a detonarse estas banderas rojas o estos signos de alerta que nos indican que puede haber un trastorno del espectro autista. Que algo está sucediendo y bueno, pues las mamás tenemos como ese olfato. A lo mejor no sabemos qué es, pero que hay algo en donde el desarrollo no se está llevando de una manera hasta cierto punto normal. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo vamos a definir el trastorno del espectro autista, Gaby? Fíjate que de repente las personas no saben cómo le decimos autismo, ¿no? Es más, ¿cómo llamamos personas con autismo, autistas, ¿no? Fíjate que todos los que nos dedicamos a trabajar a salud mental tenemos un libro que es el que nos rige, ¿no? Es el DSM-5. Y este libro, que es un manual de psiquiatría, nos define que hoy se llama trastorno del espectro autista. Hace versión anterior, en el DSM-4, le llamábamos trastornos generalizados del desarrollo y estaba el síndrome de Asperger, que hoy se absorbe y es trastorno del espectro autista. Entonces, esa es la manera correcta. Y bueno, desde cuando tú nombras a una persona que tiene algún trastorno, siempre le dices con, ¿no? Una persona con autismo. Ajá. Es correcto. Entonces, ahora, ¿cómo? ¿Y eso así lo debemos llamar? Sí. Una persona con autismo. Sí, con trastorno del espectro autista, con autismo, es correcto. Bien, porque sí queremos pues llamarlos por su nombre de manera correcta. Y bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre autismo y justamente lo que nos estabas mencionando ahorita de síndrome de Asperger? Porque también a veces no sabemos hacer esta diferenciación, pensamos que es lo mismo pero en menor grado. Ajá, o decimos, es un autismo más light, ¿no? Claro, sí, es un autismo más leve, de manera coloquial. No, el DSM-5 definitivamente nos marca que hoy se llama trastorno del espectro autista y el síndrome de Asperger es absorbido por el trastorno del espectro. Y entonces lo que sí tenemos hoy son 3 niveles. Algo que es maravilloso, que a mí me ha gustado mucho de esta nueva intervención que tenemos, es que los niveles ya no están basados en leve, moderado y grave, porque esto hablaba solamente del individuo, ¿no? Como está mal, ¿qué tanto? Leve, moderado o grave. Hoy sabemos, por ejemplo, que en muchos trastornos, en específico en hablamos de 3 niveles de afectación, pero decimos qué tipo de apoyo necesita. Entonces tenemos el nivel 1, que son los chicos que son muy funcionales, que pueden estar dentro de un colegio regular, ¿no? Que llevan una vida más o menos regular y ellos necesitan apoyo solamente, nivel 1. El nivel 2 son los chicos que requieren apoyo sustancial, es decir, que muchos de ellos quizá no son verbales, que muchos de ellos requieren más apoyo para su vida cotidiana y que quizá estén integrados en escuelas regulares muchas veces con asistentes de integración. Y tenemos el nivel 3, que son chicos que requieren apoyo muy sustancial. Estos chicos generalmente no son verbales, o sí, pero son muy ecolálicos, es decir, solo repiten frases, palabras, películas, comerciales, y requieren mucho apoyo para llevar una vida cotidiana. Muchos de ellos tienen asistentes personalizados, no solo en escuelas de educación especial, sino también en casa. Oye, ellos, el nivel 3 va a requerir lo que le llaman sombra. Sí, fíjate que han ido cambiando un poco los conceptos y hoy no le llamamos sombra, le llamamos asistentes personales de inclusión. Entonces, sí, muchos de ellos requieren un asistente no solo para el colegio, sino también para casa. Pero entonces son personas que a lo mejor asisten sí a una escuela especializada, pero ¿por qué requieren este cuidado tan cerca?
Fíjate que en el nivel 3, donde nosotros trabajamos con 3 aspectos, uno es la comunicación, muchos de ellos no son verbales, entonces necesitan algo que se llama un sistema aumentativo o alternativo de la comunicación, los famosísimos pictos en muchas de las ocasiones. Muchos de ellos requieren apoyo para autonomía e independencia y muchos de ellos requieren mucho apoyo en todas las habilidades de los procesos cognitivos, la atención, la memoria, el que terminen una actividad, el que se integren de manera adecuada con el grupo. Entonces, sí requieren mucho apoyo. Y fíjate que hay algo ahí muy interesante. En los trastornos del neurodesarrollo hablamos de algo que se llama comorbilidad. Entonces, muchos chicos no solamente tienen autismo, sino tienen otros primos cargando, ¿no? Pueden tener discapacidad intelectual, puede haber déficit de atención, puede haber trastorno posicionista desafiante, puede haber TOC, ansiedad, depresión, un sinfín. Y esto es lo que nos va también determinando el nivel. Por eso los chicos de nivel 3 requieren mucho más apoyo. Ahora, las personas de nivel 1 tienen muy desarrollado, o sea, tienen ciertas limitaciones, pero también tienen habilidades muy desarrolladas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues pueden estudiar, son sobresalientes, tienen muy buena memoria. Sí, fíjate que hay muchos mitos alrededor del autismo, ¿no? Antes Hollywood nos presentaba el trastorno, vamos, como el peor de todos, ¿no? Con este niño que se tapaba los oídos, que se balanceaba, ¿no? Que no permitía el contacto físico. Hoy también Hollywood ha cambiado nuestra mirada y ya nos presenta diferentes contextos. Cada persona con autismo es completamente diferente, sea nivel 3, nivel 2 o nivel 1. Algunos de ellos sí que llegan a desarrollar otro tipo de habilidades como una memoria fotográfica, como un oído absoluto. Muchos de ellos son buenísimos en el arte, Sí. Muchos de ellos son buenísimos en las matemáticas, en los procesos matemáticos, pero tienen ciertas carencias o falta de ciertas habilidades, sobre todo en el área social. Y entonces podemos confundir, sobre todo en el nivel 1, si tiene o no, si está dentro del espectro o no. Justamente por estos picos que nosotros llamamos, ¿no?, de habilidades que pueden lograr desarrollar cosas maravillosas. Sin embargo, no es ley en todos. No es la generalidad, Es ¿no? correcto. Cada persona con este espectro, ¿no? Pues es única. Vamos a hacer, Gaby, amigos, una pausa. Es muy breve y continuamos en Salud para Todos. Recuerde que si quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer vía telefónica, vía Facebook o también vía WhatsApp. El autismo es 4 veces más común en niños que en niñas. Sin embargo, en las niñas tiende a no ser diagnosticado tan rápidamente, lo que lleva a una detección más tardía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando con la psicóloga Gaby Carreño acerca de autismo. Gaby, ¿por qué se habla de espectro autista? ¿Esto qué significa? Fíjate que en nuestra bibliografía anterior, los especialistas manejábamos incluso un listado de síntomas que podían presentar las personas que estaban dentro del trastorno. Hoy no existe un listado específico. Es decir, antes decían, una persona con autismo camina de puntitas, no tiene contacto visual, tiene manerismos, estereotipia. Es más, llegaban a decir, si habla, entonces es síndrome de Asperger, si no habla es autismo. Es decir, había mucha mala información acerca de esto. Hoy, con todo lo que se presenta, y no es porque haya aumentado la población, sino porque hoy es más visible el trastorno, podemos saber que una persona con autismo puede o no tener contacto visual,
puede o no imitar, puede o no caminar de puntitas, puede o no tener estereotipias. Entonces la sintomatología varía mucho dependiendo, uno, del nivel de afectación, por supuesto, pero sobre todo del contexto que muchas veces o contiene el trastorno o lo fomenta. Entonces, hoy depende mucho de las herramientas que le brinda el contexto para determinar la sintomatología. Por eso es que hablamos de un espectro, porque es muy amplia la sintomatología. Y bueno, ¿qué señales de alerta, como mencionábamos, ¿no?, al principio, observan las mamás, los papás, los cuidadores en los pequeños años de vida, ¿no? O sea, ya mencionaste algunos, pero entonces ese es como el paso 1, la detección. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo correcto hacer? Fíjate que generalmente donde empezamos a detectar sí es en casa, ¿no? Pero muchas veces queremos justificar esta falta de desarrollo en nuestros niños. Quizá decimos es el primero, o es el más pequeño, o es que no convive tanto con otros niños, en fin, no sabe cómo hacerlo. Pero parece ser que siempre tenemos un punto de comparación, un sobrino, un primo o los mismos compañeritos del cole. En edad preescolar es cuando más se identifica esta falta en la comunicación, sus intereses, su conducta. Y bueno, yo creo hoy que sí o sí la parte social es muy importante. ¿Qué hacer cuando nosotros empezamos a ver que hay algo que en los hitos del desarrollo no se está llegando, no se está logrando? Definitivamente acudir con un especialista. ¿Cuál es el especialista adecuado? Un neuropsicólogo. Necesitamos saber qué pasa en cuanto a su desarrollo, más allá de tener un diagnóstico diferencial que nos pueda corroborar o que pueda descartar un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Tenemos que ver cómo va su desarrollo en general. Entonces, un neuropsicólogo puede ser una muy buena opción. Hay pruebas específicas que hoy la Organización Mundial de la Salud nos pide para hacer el diagnóstico. Y bueno, el diagnóstico debe ser en multidisciplinario, es decir, cuestionarios para papás, cuestionarios para el colegio, porque los niños presentan diferentes características en los diferentes contextos, y cuestionarios también para la gente que convive cerca del niño, ¿no? Y los especialistas. Un psicólogo también es muy importante, Gaby, que haga este acompañamiento, no solo para los pequeños, sino para las familias. Recibir un diagnóstico con estas características es muy duro. No, me imagino, o sea, no es nada sencillo. Y cuando te hice la pregunta anterior, decía, bueno, sí, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué debemos hacer? Sí, pero es un shock. O sea, la asimilación, la aceptación es parte de un proceso, ¿no? Y a la par se debe de atender. Entonces creo que pues es un proceso muy difícil. Es correcto. Fíjate que hay varios tanatólogos que se encargan de acompañar los procesos de duelo. Elizabeth Kubler-Ross habla de duelos lineales, pero parece ser que las personas, las familias que tenemos un hijo con una discapacidad, con un trastorno del neurodesarrollo, como es el caso, tenemos un duelo que no es circular, pero no es cíclico. Entonces, un día amanecemos muy enojados, muy frustrados, otro día lo aceptamos, otro día volvemos a enojarnos, otro día estamos con toda nuestra depresión, en fin, no hay una continuidad. Lo que sí sabemos es que en un proceso de duelo común, normal, el último paso es la aceptación. Este último paso nos permite como salir a flote, ¿no? Usar mano de toda nuestra resiliencia y salir adelante. Pero ¿qué crees? En el caso de las familias que tenemos hijos con esta condición, el último paso no es la aceptación, es la reorganización familiar, el reacomodo familiar. Es decir, ok, tengo un hijo con una condición, ¿qué hago? Y muchas familias no alcanzan a dar este paso. Es un proceso muy difícil. Sí es importante que vaya acompañado de un tanatólogo, de un psicólogo, para que vaya pues dándoles justamente esta contención que necesita la familia. Si una familia no está bien emocionalmente, difícil, muy difícil, el niño puede tener resultados adecuados. Claro, este tipo de situaciones pienso que o te unen
te unen mucho porque haces equipo, porque necesitas fuerza, contención, red de apoyo, o te separan porque por diferentes situaciones, ¿no? Hay circunstancias que las personas a veces no pueden superar y entonces, bueno, también viene una separación. Ahora, Gaby, ¿cómo se realiza un diagnóstico de autismo desde la parte psicológica? Ok, es bien importante que si tú como mamá, si tú como papá que nos estás escuchando, tienes sospecha de que tu hijo puede estar dentro del espectro, es bien importante que asistas con un especialista. Un neuropsicólogo puede aplicar las pruebas necesarias. Es un ADI, se llama, A2 se llama la otra prueba, y bien importante descartar la comorbilidad, como decíamos hace un rato, que es un trastorno que viene acompañando justamente al trastorno del espectro autista. Y bueno, sobre todo, hoy, Gaby, fíjate que hay un fenómeno bien interesante. Se están diagnosticando ya a nivel secundaria, a nivel adolescente y adulto, gente que nunca había tenido la oportunidad de haber sido diagnosticada, pero que había tenido problemas todo el tiempo en la escuela, no era como el más sociable, le cuesta trabajo mucho socializar, hacer amigos, tener una pareja, tiene de repente algunos problemas con la sensación, sonidos, selectividad en el momento de comer, ¿no? Como hay muchas cosas que hoy adolescentes y adultos han ido detectando y que es bien importante que cuando se haga la valoración se mida también el estado emocional. Gaby, hoy sabemos que muchas personas adultas y adolescentes que están dentro del espectro han pensado, tienen ideas de atentar contra su vida justamente porque se van desarrollando trastornos emocionales a lo largo de su vida cuando no hay un diagnóstico y no hay un acompañamiento. Fíjate cómo es importante atender por lo que estás mencionando, ¿no? A lo mejor no están bien diagnosticados o es algo nivel 1. Correcto. ¿No? Y entonces, pues, les suceden cosas, pero pueden atribuirse a otras, nunca tener un diagnóstico certero y entonces poder llegar a una situación ya como mucho más delicada, ¿no? Como estás mencionando. Correcto. Y sobre todo porque no se ve, ¿no? No hay ninguna característica física que te diga, ahí hay algo, ¿no? Claro, o algún antecedente o algo así. Ahora, ¿este diagnóstico es definitivo o puede cambiar con el tiempo? La intención de tener un diagnóstico diferencial es poder dar la atención adecuada. No hay una sola terapia que sea totalmente efectiva para todos, no podemos generalizar, ¿no? Sin embargo, la terapia tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Muchos chicos que están en nivel 2, a los 3, 5 añitos, recién diagnosticados, llegan sin problema a nivel 1. Chicos que están en nivel 3 pueden llegar al nivel 2. Es decir, esto sí se modifica. Lo que sí también es que ante la falta de acompañamiento terapéutico pueden ir al revés. Y no hablamos de retroceso. A mí no me gusta mucho hablar de retroceso porque yo creo que tiene que ver con conexión neuronal y lo que se conecta, yo digo que difícilmente se vuelve a desconectar. Sin embargo, muchas veces la familia, sobre todo, los contextos y la sociedad hacen que el trastorno no solamente se intensifique, Gaby, sino además que vaya con un pronóstico pues nada alentador y que vayan apareciendo otro tipo de trastornos durante su vida. Vamos a desarrollar algunas preguntas que nos hace el público, gracias a las personas que están participando con nosotros. Dicen, psicóloga, ¿causan las vacunas trastornos del espectro autista? Me da miedo vacunar a mi bebé. Hoy sabemos que no. Hay un estudio de la Universidad de Nueva York de mayo del año pasado, justamente, donde el investigador William Mandy, lo pueden buscar, tiene todo un estudio genético donde echa abajo justamente no solo el tema de las vacunas, sino otras teorías que había alrededor acerca de la etiología del trastorno. Hoy sabemos que es un trastorno, sí es de base genética, hay alrededor de 600 genes implicados para que una persona nazca con el trastorno y si es de una condición hereditaria, aunque no siempre es en la generación siguiente. Puede haber hasta 4 generaciones anteriores. Bien.
Mi bebé tiene 46 meses y mueve mucho sus extremidades y me dicen que esto podría ser autismo. Bueno, no solamente es la estereotipia lo que puede estar marcando, es más, sí aconsejaría a esta persona que nos está viendo que llevarlo con el neurólogo para hacerle un electro, podría descartar de entrada cualquier situación, ¿no? Y no justamente puede ser autismo, ¿no? Es decir, el autismo va relacionado con la parte social, va relacionado con la intención comunicativa, sobre todo cuando son muy bebecitos, y va relacionado también con lo que nosotros conocemos como berrinches, sobre todo cuando son muy bebés. Entonces, si tienes duda, creo que un neurólogo puede ser una excelente opción para descartar cualquier situación a nivel neurológico. Bien, Gaby, amigos, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve, y continuamos hablando de autismo aquí en Salud para Todos. No se vayan. Los signos del autismo suelen ser detectables a partir de los 18 meses de edad y el diagnóstico clínico puede realizarse confiablemente alrededor de los 2 años. El diagnóstico del autismo generalmente se realiza mediante observaciones del comportamiento del niño y las evaluaciones del desarrollo. No existe una prueba médica específica para el autismo. Los pediatras y especialistas en desarrollo infantil pueden utilizar herramientas como el cuestionario M-Chat para niños menores de 3 años para evaluar los signos tempranos. El autismo no tiene cura, pero las intervenciones tempranas pueden mejorar significativamente la calidad de vida. Algunos enfoques incluyen terapia conductual como análisis aplicado de la conducta que ayuda a mejorar habilidades sociales y de comunicación, terapias del habla y ocupacional. Ayudan a desarrollar habilidades de comunicación y manejar las dificultades sensoriales. Medicación, aunque no trate el autismo en sí, algunos medicamentos pueden ayudar a controlar síntomas como la ansiedad, la hiperactividad o la irritabilidad. Es importante recordar que las personas con autismo no solo tienen desafíos, sino también fortalezas. Muchos niños y adultos con autismo poseen habilidades excepcionales en áreas como las matemáticas, la música o las artes visuales. Fomentar la inclusión en el entorno escolar, laboral y social es clave para garantizar que las personas con autismo puedan alcanzar su máximo potencial. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos con Gaby Carreño. Ella es psicóloga. Estamos abordando el tema de autismo. ¿Algo nos quieres comentar, Gaby? No, adelante. Pensé que en relación a la cápsula de lo que habíamos comentado, ¿no? Que tienen muchas habilidades artísticas para las matemáticas, etcétera. Es algo también que se acentúa en ellos. Ahora, ¿cuál es el papel de la psicóloga o psicólogo en el tratamiento de estos pequeñitos que tienen autismo? Hace un momento hablábamos de las terapias, ¿no? Uh-huh. Hay muchas terapias y quisiera aprovechar, Gaby, este espacio, porque fíjate que muchas personas lucran con el dolor de las familias. Esto es terrible. Y entonces te ofrecen curas mágicas que no existen, ¿no? De entrada, al decir que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición, al día de hoy no existe ningún medicamento, ningún análisis clínico que detecte o que mejore la condición. Tenemos muchos medicamentos, pero ayudan, por ejemplo, a la atención, a la memoria, a la regulación emocional. Eso sí existe, pero que vaya directamente a la condición de autismo, no lo tenemos. Igualmente las terapias. No tenemos una terapia hoy que podamos decir, esta es la buena, es una terapia estandarizada para todas las personas que tienen autismo, ya que cada uno es único y cada uno necesita una intervención muy específica y personalizada. Así que las terapias que tenemos hoy que pueden ayudar mucho, de entrada es la de comunicación. Una persona con autismo que puede nombrar, que puede decir lo que siente, lo que piensa, mejora muchísimo su regulación emocional. Las terapias cognitivo-conductuales ayudan mucho a dar estructura en su ambiente inmediato, es decir, generar rutinas adecuadas que les permitan, llevar una vida común y corriente como cualquier persona
ayudan muchísimo y ayudan también muchísimo a regular su conducta, ¿no? Y bueno, hoy trabajamos también sobre todo con adolescentes y adultos, las terapias de grupo. Estas que les permiten desarrollar habilidades sociales, desde, ya sabes, irte a tomar un café, qué ropa te vas a poner, la manera adecuada de acercarse a un chico, a una chica, hasta llevar una vida universitaria. Entonces, sí, no existe una terapia en específica que os recomendamos, pero sí es importante para las familias que nos están escuchando que tengan cuidado con aquellas curas mágicas que de repente les ofrecen, que pues no tienen otro objetivo más que lucrar con el dolor de las familias. Claro, y en este sentido de fe, de esperanza, de querer mejorar, bueno, pues haces lo que sea. Y si te dicen hágale esto, compre esto, tal, pues hay muchas personas que abusan con esto, entonces muchísimo cuidado, como ya nos mencionaba Gaby. Ahora, del público preguntas, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Tiene 14 años, pero tiene mucha fuerza y a veces se pone un poco agresivo. Sí, las técnicas de contención, sobre todo en la adolescencia, ya no son opción. Sobre todo, no solo porque luchas, ¿no?, ya con un poder de fuerza, sino también porque son muy invasivas. En la adolescencia definitivamente hay que cambiar la intervención, la negociación funciona con todos los adolescentes del mundo y entonces hay técnicas que nos permiten anticipar. No es que evitemos que ellos se enojen o se frustren, sino evitamos una situación inadecuada en lugares inadecuados. Entonces, yo te aconsejaría que fueras con tu especialista para que buscaran algunas técnicas de negociación en la adolescencia y que utilices la anticipación. Esto funciona muy bien. Si nos anticipamos, bueno, pues vamos como un paso adelante. Claro. ¿No? Y entonces podemos frenar ciertas situaciones. Nadie dijo que sería fácil, nadie dijo, pero por lo menos vamos previniendo cosas, Gaby. Es correcto. Tú me dices si voy bien, la especialista Sí, no. eres tú y la que sabes eres tú. Muy bien, entonces, vas muy bien. Ahí va. A mi hija con autismo no le gustan las verduras y es un gran problema llevarle la alimentación. Conforme va creciendo es más difícil controlarlo y disciplinarla. ¿Qué puedo hacer? Este tema de la alimentación tiene que ver con algo que llamamos alteración sensorial. Puede ser hipo, puede ser hiper, y se manifiesta en los 7 sentidos. Uno de ellos es el sentido del gusto. Y ellos tienen algo que se llama inflexibilidad cognitiva. Es decir, cuando viven una experiencia una vez, quieren que sea así siempre. Pasa también a nivel de papilas gustativas. Entonces, de repente, ellos solo comen pizza, por ejemplo, ¿no? Porque es como lo que registraron y entonces cada vez de que necesitan alimento quieren que sepa eso. Entonces, por eso, de repente a las verduras, a las frutas, les hacen un poquito de feo, además de que sí, efectivamente, a nivel gustativo, pueden sentir diferentes sensaciones desagradables a las que nosotros sentimos. También a nivel olfativo, por supuesto. Yo recuerdo el caso de un chico que no veía la bolsa del mercado y te podía decir perfectamente qué había dentro sin verlo, solamente con olfatearlo. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? La verdad es que este tipo de alteraciones, sobre todo a nivel gustativo, son pasajeras. De repente les da por comer zanahorias todo el tiempo o jícama todo el tiempo y luego van cambiando. Ofrecer una gama diferente de muchos alimentos que varíe no solamente en el sabor, sino también en la manera de prepararlo y de presentarlo. Eso está interesante, Gaby. Sí, de repente tengo chicos que comen zanahoria solo en cuadros y rallada no. O comen la verdura molida, pero en cuadros no. Entonces, o en lonjas no. Así que por eso yo te diría, no te desesperes, mamá, no te desesperes, papá. Intenta también, no solamente en el sabor, sino en la manera de preparar los alimentos y la presentación. Eso es muy importante. Oye, pero a ver, ¿cómo lo podemos presentar que sea atractivo? O sea, que sí, porque ellos distinguen perfecto el sabor y entonces a lo mejor 100 cuadritos, pero rallada no. Entonces, ¿cómo la podemos presentar para que haya esta variedad? Tenemos que experimentar todo el tiempo. No hay una estrategia única, porque fíjate que quizá un día sí se la coma rallada y otro día en cuadros no. Entonces, como tener diferentes opciones
Hoy, bueno, afortunadamente en Internet puedes encontrar cualquier cantidad, no solo de recetas, sino de manera de presentarlas con figuritas, con su personaje favorito. Y también la negociación entra, Gaby. Si comes esto, entonces podrás tener este postre que te gusta. Entonces, lo que sí es que no hay que tirar la toalla, seguir intentando, sobre todo porque la alimentación es muy, muy importante en su desarrollo. Gaby, ¿qué pasa con la cuestión intelectual? Ellos perciben que tienen alguna situación, ellos se dan cuenta o ellos están en un mundo diferente, pero no, o sea, esa es la pregunta. ¿Ellos se dan cuenta que tienen esta condición? Cuando son muy pequeños, yo me atrevería a decir que no. Y me atrevo a pensar también que como todos los niños de la edad, es decir, de repente no distingues en qué momento se te salen las emociones, te desbordas y haces un berrinche. Creo que lo mismo pasa con ellos. Pero cuando tienes la oportunidad de platicar con adultos que están dentro del trastorno, ellos te cuentan su historia, ellos se sienten incluso muchas veces relegados porque hablan de todo este camino que sufrieron en la primaria. Quizá no saben exactamente que les pasa algo, pero sí sintieron ese rechazo, sí sintieron pues este aislamiento social que tienen muchos de ellos en la adolescencia y también en la vida adulta. Y recuerdan muchas situaciones que ya cuando ellos logran decirlo, ¿no? Cuando te lo cuentan, pues es bien interesante. Yo me acuerdo del caso de una chica de 30 años que me decía, lo más loco que me pasaba en la escuela es que yo llorara y que quisieran abrazarme. Yo decía, espera, no nos conocemos, no te preocupes. Sí, estoy bien. Exactamente. Ajá. Y es por esta manera que tienen de procesar el mundo de forma diferente. Claro. Que esa ha sido hoy la definición que ha ganado más votos, ¿no? Es decir, es un trastorno, es una condición de vida, es una forma de percibir el mundo de manera diferente. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve, Gaby, y yo quisiera que al regreso hablemos acerca justo de la espacialidad. Por eso te digo que necesitamos tener información para ser asertivos y no hacer algo que pueda hacerlos sentir mal o intervenir de una manera no positiva en su mundo. Vamos y volvemos. Estudios han demostrado que hay un fuerte comportamiento genético en el autismo. Estudios han demostrado que hay un fuerte componente genético en el autismo, con un 80 a un 90% de heredabilidad, lo que significa que si un niño tiene autismo, hay más probabilidades de que otros miembros de la familia también lo presenten. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente 1 de cada 36 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con algún trastorno del espectro autista, lo que representa un aumento significativo en las últimas décadas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos. Estamos hablando de autismo con la psicóloga Gaby Carreño. Gaby, antes de irnos a la pausa, hablábamos quería preguntarte acerca de la espacialidad. ¿Cómo nosotros, bueno, más bien, cómo debemos no ser invasivos con ellos? Porque ellos son muy literales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor queremos ser cariñosos, pero esto no se trata de una buena intención, más bien de ser asertivos con nuestros acercamientos. Sí, es correcto. Afortunadamente, creo que hoy, en la actualidad, cada vez hablamos más de diversidad. Este tema del contacto, este tema de la proximidad, ¿no? No solamente recae en el trastorno del espectro autista. En realidad hay muchos trastornos que tienen problemas para el tema del límite. Y creo que hoy, afortunadamente, hay ya mucha información en redes, en muchas partes, de que antes de acercarte a una persona, antes de querer hacer una intervención, que como tú bien lo dices, va desde lo que tú crees que puede ser correcto, preguntar qué es lo que necesita. Hay muchos, sobre todo docentes, Gaby, que me preguntan qué hacer ante una crisis,
ante una situación inadecuada dentro de un salón, es que yo quiero abrazarlo, es que quiero contenerlo, yo diría, espera, no, creo que lo principal antes de plantear una estrategia es conocer a la persona que tiene autismo. Y mira, yo me atrevo a decir, no solo que tiene autismo, sino creo que cualquier persona. Sí. Hoy hablamos de diversidad y eso es maravilloso porque cualquier persona necesita o no un abrazo, necesita o no hablar de un tema, necesita o no un apapacho, y creo que eso es muy válido decir sí o decir no. Lo importante aquí para no caer en negligencia pues es, uno, conocer a la persona y dos, preguntarle, ¿necesitas un abrazo? ¿Qué necesitas? ¿Puedo acercarme antes de querer invadir? Antes de eso, porque sobre todo lo hacemos nosotros pensando en que vamos a hacer un bien y puede resultar que no, tampoco tomárnoslo a pecho, ni mucho menos, no es nada personal. Ahora, mi Gaby, también una pregunta, ¿cómo disciplinar a un pequeñito, a una pequeñita con autismo? Porque también para algunas cosas se requerirán límites, etcétera. Hablando de en este sentido, ¿cómo le hacemos? Sí, con ellos sabemos que lo principal es generar rutinas. Una rutina te va a permitir evitar conductas inadecuadas o malas conductas. Establecer límites muy claros te va a permitir también evitar conductas inadecuadas, pero sobre todo caer en ambigüedad. Hace un rato hablabas de la literalidad. Cuando tú a un chico con autismo le dices, permíteme 2 minutos, y después de 2 minutos, si no son 2 minutos, se acabó el tiempo, ¿no? Porque son muy literales. Sí. Esto de la flexibilidad cognitiva se trabaja justamente con mucho trabajo acerca de la frustración, de generar paciencia, de generar tolerancia, y no hay una única estrategia de intervención para educarlos, para manejarlos. Sí, la anticipación, no solamente a ellos les disminuye la ansiedad y la incertidumbre, sino yo creo que a cualquier persona. Sí. Saber qué va a pasar a lo largo de tu día, saber que una actividad termina y empieza otra, creo que eso ayuda a disminuir estos temas de frustración en las escuelas y en las casas también. ¿Existen síntomas frecuentes del autismo en niños pequeños? Sí puede ser. Se detecta desde los 12 meses. Tenemos un especialista, el doctor Carlos Marcín, mexicano, que desarrolló una prueba para detectar desde los 12 meses. Y bueno, Gaby, hoy en España hay un programa a través de inteligencia artificial que va a trabajar con diagnóstico, signos de alerta a partir de 4 meses, se llama Bebé Miradas, y está muy interesante porque está detectando a través de la mirada justamente si un niño puede estar dentro del espectro. Bien. ¿Tienen las personas con autismo retraso mental? No siempre, no es ley, ¿no? Cualquier persona puede estar dentro del espectro y no tener una discapacidad intelectual asociada. Puede o no, no es general. No es general. ¿A un pequeño con autismo se le tiene que medicar? No siempre. En realidad la medicación tiene que ver con detectar focos irritativos a través de un electroencefalograma, lo cual va a decir si requiere, ¿no? Cuando todo lo humanamente posible ya se hizo y no alcanzamos esta regulación, hay que medicar, y cuando su integridad física, emocional, la del niño o la de su contexto inmediato está en riesgo, hay que medicar. Ahí. Bien, ¿será buena opción llevar a mi hijo con autismo a terapias alternativas? Bueno, las terapias alternativas al final del día, cuando no son invasivas, cuando no es algo que tienes que ingerir, cuando no es una vacuna que te tienen que poner, bueno, yo siempre les digo a los papás, si te deja un poquito tranquilo está bien. Sin embargo, tener la certeza de que no tiene ningún sustento teórico ni científico, por lo cual pues no pueden ser efectivas. Bien, ¿qué consejo le darías a la familia al recibir un diagnóstico de autismo en la familia? Que se acerquen con un tanatólogo, que se acerquen con un especialista psicólogo familiarizado con este tema, pero sobre todo que busquen redes de apoyo. La red de apoyo inmediata es la familia extensiva, pero también hay muchos grupos de papás que hoy se reúnen, nos reunimos a través de las redes sociales para hablar del tema, para saber qué podemos hacer, para contenernos entre nosotros, pero sobre todo para sentir que no estamos solos, que hay muchas familias en México
que están pasando por esta misma situación, otras que ya pasaron este camino y que pueden darte consejos muy interesantes. Claro, alguien que sabe del tema, alguien que lo ha vivido, ¿no? Y además del estudio. Nos preguntan, comentan, vivo agobiada, mi hija tiene autismo y me cuestiono si podrá ir a una escuela de manera normal. Esto va a depender mucho del servicio que nos pueda ofrecer la escuela. Las escuelas privadas generalmente reciben a chicos que tienen alguna condición, pero si tu opción es ir a una escuela pública, busca servicio de USAER. El servicio de USAER es maravilloso. Son los encargados de dar este acompañamiento a los chicos que requieren apoyo más especializado y en la gran mayoría sí se puede. Hay varios tipos de integración, puede ser integración parcial, algunos días, por horas, por tiempos, hasta que se concrete la jornada escolar completa. Así que sí puede ser opción. Es una opción, es una realidad, nada más hay que checar bien ¿En qué escuela? ¿En qué escuela? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo son los tratos? Etcétera. Pero bueno, eso ya es como mucho más específico. Y justamente ya para finalizar este programa, ¿qué retos tienen las y los pequeños con autismo justamente en el área escolar? Los que sí asisten. Qué pregunta tan interesante. Fíjate que a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación Pública en nuestro país, todavía hace falta mucha empatía y mucho trabajo por parte de toda la comunidad educativa. En México sucede en los trastornos del espectro un fenómeno como de embudo. Muchos entran al preescolar, más poquitos a la primaria, más poquitos a secundaria, muy poquitos a la preparatoria, al bachiller y a cuentagotas a la universidad, ¿no? Muchos de ellos en realidad solo por no poder desarrollar habilidades sociales, porque la parte cognitiva está intacta, muchos de ellos incluso pueden tener habilidades extraordinarias, pero la parte social pesa. Creo que el reto es abrir estos espacios como docente, intentar saber del tema, intentar que venga un especialista para que te acompañe en el proceso de integración, en el proceso de inclusión. Y el reto es que, bueno, todos los chavos mayores, los adolescentes tengan un espacio universitario, Gaby. Creo que hoy ahí está el reto, en que puedan llevar una vida universitaria, en que puedan tener un título universitario y que puedan salir a la sociedad y tener un trabajo digno. Justamente eso. Y después del estudio, un desarrollo para la vida. Correcto. Todo este estudio integral para tener una vida pues lo más regular posible. Gaby Carreño, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Como siempre es un placer hablar contigo. Sabes que este espacio es tuyo y de todas las personas que nos quieran acompañar. Te agradecemos y nos vemos en una futura ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. En pantalla estuvieron apareciendo los datos de Gaby. Si quieren saber más, la pueden contactar. Les recomendamos acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga usted muy buen día y nos vemos en la siguiente.